¿qué tal gente? Bueno, ya con todo el tema de la prehistoria y los dinosaurios acabado, creo que ya es hora de cambiar de aire. Y es que aparte de los dinosaurios a mí también me interesa el tema de la historia de la humanidad. Y bueno, en esta ocasión me gustaría hablar sobre uno de los mayores conflictos que azotó al mundo entre los años 1914 y 1918. Y me refiero a la Primera Guerra Mundial. Ocurre que en el siglo XIX varios países europeos comenzaron a formar imperios coloniales, repartiéndose Asia y África. Y bueno, ocurre que algunos países como el Imperio Alemán no habían salido muy favorecidos en el reparto colonial, y comenzaron a querer un pedazo más grande de ese pastel. Además de que años antes, durante la Guerra Franco-Prusiana entre 1870 y 1871, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena ante el recién formado Imperio Alemán, y esto los llevó a buscar alianzas con otros países, como Rusia y el Reino Unido. A esta alianza se le conoció como la Entente Cordiale, o Entendimiento Cordial, para los entendidos. Alemania no se quedaría atrás y también formaría una alianza con el Imperio Austrohúngaro. Este era gobernado por Francisco José I, quien tras las muertes de su esposa e hijo ya solo le quedaba como heredero al trono su nieto el archiduque Francisco Fernando de Austria. Ocurre que poco antes de la tragedia Austria-Hungría había anexado a Bosnia. Y pues uno de los países que se opuso a esta anexión fue Serbia, quienes buscaban expandirse al unir los pueblos eslavos de los Balcanes. El 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando, quien se encontraba de visita en la ciudad de Sarajevo, logra eludir un primer intento de asesinato. Los responsables fueron miembros de una organización terrorista conocida como la Mano Negra. Más tarde ese mismo día un joven de 19 años llamado Gavrilo Princip, perteneciente a la ya mencionada organización, logra interceptar el auto en el que venían el archiduque y su esposa y los asesina a los dos con unos disparos. Esto provocó que Austria-Hungría exigiera abrir una investigación en territorio serbio. Serbia, que contaba con el respaldo de Rusia, se negó en rotundo. Esto provocó que Austria-Hungría le declarara la guerra a Serbia. El zar Nicolás II de Rusia, quien quería buscar una excusa para distraer a las masas revolucionarias de su nación, vio esto como una oportunidad, por lo que decide ir en ayuda de Serbia y le declaró la guerra a Austria-Hungría y a Alemania. Este último le declara la guerra a Rusia y a Francia, y Inglaterra se la declara a Alemania. Por sorprendente que suene, la mayoría de los jóvenes que fueron a la guerra, estaban completamente emocionados y alegres por ir a la guerra, sin saber que en unos pocos meses todos ellos estarían muriendo en unas trincheras, y con barro hasta las rodillas. Los alemanes de hecho pensaron en una guerra rápida, y que en unos pocos días estarían tomándose París. Pero resulta que en la frontera con Bélgica las trincheras francesas los detuvieron. Aquí inicia la guerra de trincheras. Por otro lado, los austrohúngaros son detenidos por los serbios. Y mientras tanto que en el frente oriental los alemanes pierden algo de terreno frente a los rusos. Por lo que se manda al frente oriental al general Paul von Hindenburg, para que comande a las tropas en el frente oriental. Y junto al general Erich Ludendorff comanda al ejército alemán. Ludendorff y Hindenburg acabarían por marginar al Kaiser alemán Guillermo II y tomarían el control del país. En esta guerra hubo un gran avance científico y militar. Aquí se comenzaron a usar ametralladoras, aviones, tanques, submarinos, zeppelins y gases mortíferos como el gas mostaza. Se peleó en muchos frentes. En el Pacífico, en el Atlántico, en los Dardanelos, en los Alpes, en los Balcanes y en las colonias africanas. Pero los dos principales puntos del conflicto fueron el frente oriental y el occidental. Aunque bueno, no todo fue conflicto durante la guerra. El 24 de diciembre de ese año, en el frente occidental, tropas francesas, inglesas y alemanas, ignorando las órdenes de sus superiores, hacen una pequeña tregua para fraternizar entre sí y celebrar la Navidad, hasta jugaron un partido de fútbol. Mientras tanto, en Extremo Oriente, Japón, quien estaba aliado a Gran Bretaña, ataca a los enclaves alemanes en China. Mientras tanto, el Imperio Turco Otomano del sultán Mehmed V se alía con los alemanes, y le declara la guerra a los rusos y ingleses. Tras una derrota ante Rusia en el Cáucaso, una organización nacionalista turca dirigida por Ismail Enver Pacha, conocida como los Jóvenes Turcos, acusaron a los armenios de traición. Por lo que desatan el genocidio contra el pueblo armenio, quienes eran cristianos. Esto con el fin de homogeneizar Turquía como un estado netamente musulmán. El 24 de abril de 1915 el gobierno otomano detuvo y ejecutó a varios intelectuales y líderes armenios de Constantinopla.
Luego de esto un gran número de armenios fueron deportados hacia los desiertos de Siria e Irak, en donde se erigieron 25 campos de concentración. En marzo de 1915 una flota conjunta de franceses e ingleses intentan tomar Constantinopla y evitar que Bulgaria entre a la guerra para apoyar a los imperios centrales. La batalla fue un desastre para los ingleses y franceses. 3 de sus buques fueron hundidos por los cañones turcos. Tras esta derrota, el primer lord del almirantazgo británico y mente maestra de la operación, Winston Churchill, se vio obligado a dimitir. Un mes después los británicos intentan un desembarco en la costa turca de Galípoli. En esta batalla la superioridad del armamento turco se hizo evidente una vez más. Y debido a la escasez de suministros, las tropas británicas son derrotadas. Tras esto Bulgaria se alió con Alemania. En mayo de 1915, Italia, quien estaba aliada a las potencias centrales, se cambia de bando y se une a la Entente Cordiale, declarándole la guerra a Austria-Hungría. Esto debido a que Inglaterra y Francia prometieron entregarle las ciudades de Trento y Trieste, que estaban en propiedad de Austria-Hungría. En febrero de 1916 comenzaría la batalla de Verdún, una de las más brutales de la guerra. En esta batalla las tropas alemanas buscaban capturar la ciudad, para abrirse camino hacia París. Más tarde en el mes de julio ocurriría otra batalla súper sangrienta, en el río Somme, al norte de Francia. En noviembre de 1916 el emperador de Austria-Hungría Francisco José I muere a los 86 años y es sucedido por su sobrino nieto Carlos I, quien ansía la paz. En marzo de 1917 envía una propuesta de paz a París que interesa a los ingleses y franceses. Pero debido a que él se negó a hacer concesiones con Italia, las negociaciones fracasan. En febrero o más bien en marzo de 1917, en San Petersburgo estalla la Revolución Rusa. Esto a causa de las grandes hambrunas y a la pobreza extrema que había en Rusia sumado a las constantes derrotas en la guerra. Provocó la abdicación del zar Nicolás II. Luego de esto y con ayuda de Alemania quienes querían desestabilizar todavía más al gobierno ruso, el revolucionario Vladimir Lenin, quien se encontraba exiliado en Suiza, llega a Rusia. Tras esto el país fue gobernado de forma provisional por el socialista Alexander Kerensky, quien decidió enviar más tropas a luchar en la guerra. Esto provocó nuevas protestas, las cuales son reprimidas con fuerza por el gobierno provisional. Hasta que en octubre o noviembre de ese año estalló otra revolución, en la cual los revolucionarios asaltaron el Palacio de Invierno. Y Kerensky acabó huyendo de ahí. Luego de unas elecciones con un final bastante cuestionable, Lenin y los bolcheviques tomaron el control del país y más tarde firmaron la paz con los imperios centrales. En marzo de 1917 los submarinos alemanes comienzan a hundir barcos mercantes estadounidenses. Esto sumado a un telegrama en el que Alemania le prometía a México ayudarlos a recuperar los estados de Texas y Arizona y que además Estados Unidos ya había invertido mucho dinero en apoyar a Francia e Inglaterra, y si estos países llegaban a perder esa deuda nunca iba a ser pagada. Fueron la excusa para que el país dirigido por el pacifista Woodrow Wilson entrara en la guerra, en contra de Alemania. Por cierto, la mayoría de soldados estadounidenses que fueron a la guerra no eran más que jóvenes indisciplinados, con un entrenamiento sumamente rudimentario y que lo único que destacaban era en las peleas callejeras. Y bueno, esto terminó por desestabilizar la balanza en favor de la Triple Entente. Con la retirada de Rusia, Alemania finalmente pudo trasladar sus tropas del frente oriental al occidental, y trata de atacar Francia con todas sus fuerzas. Pero al estar famélicas y cansadas las tropas alemanas no pudieron lograr la victoria. Y son derrotados en la segunda batalla del Marne, en donde la superioridad aérea y de tanques de los aliados fue evidente. Y finalmente son derrotados, estando a 120 kilómetros de distancia de París. Mientras tanto, desde Grecia los aliados mandan una ofensiva poniendo en aprietos al imperio austrohúngaro. También el imperio otomano es derrotado por los británicos que atacaban desde Gaza. Y con el apoyo de las tribus árabes los británicos completan su conquista de la Palestina dominada por los turcos. Durante esta campaña destaca la figura de un agente de inteligencia británico llamado Thomas Edward Lawrence, o Lawrence de Arabia para los entendidos. Y todo esto mientras que una epidemia de gripe iniciada en España se propaga por el mundo trayendo miles de muertes. ¿A qué me recuerda eso? En fin. Ya terminada la guerra en Berlín estalla una revolución obrera, y se comienza a rumorear de un armisticio. Algunos generales como Ludendorff no estuvieron de acuerdo con eso, y se comienza a exigir la abdicación del Kaiser Guillermo II.
cosa que al final sí termino haciendo, y luego de eso termino huyendo a Holanda. Mientras que los austrohúngaros son derrotados por los italianos. Finalmente el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que pondría fin a la guerra. Luego de esto se creó una Liga de Naciones, destinada a resolver cualquier conflicto de forma pacífica. Y más tarde el 18 de junio de 1919 en el famoso Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, se firmó el polémico Tratado de Versalles en donde se decretaba que Alemania y todos sus aliados debían entregar todas sus colonias a los vencedores, además de que debían deshacerse de su ejército y que tenían que pagar una cantidad de dinero absurda a los vencedores. Tras esto estallaría una terrible crisis económica en Alemania, y crecería un gran resentimiento por parte de los alemanes hacia los vencedores. Además de que el Tratado de Versalles no favoreció a todos los países vencedores. Ya que Italia y Japón no recibieron tanto territorio como ellos querían. Y bueno, la venganza de esto sería terrible. Pero ya llegaremos a ese asunto en algún futuro video. Bueno, creo que aquí termino el video. Si te gustó el video, por favor regálame un like, y si tienes algo que agregar déjalo aquí abajo en los comentarios. Y si te interesa mi contenido te agradecería que te suscribieras a mi canal, ya que eso de verdad me anima un montón. Bueno, sin nada más que agregar me despido, chao.